Hola, en este pequeño tutorial vamos a hablar sobre crear una base de datos utilizando sentencias o instrucciones de SQL. Para ello vamos a trabajar con MySQL. Primero, debemos hacer es ingresar al programa, vamos a inicio, entramos a la consola de comandos, escribimos símbolo de sistema que aparece, ingresamos y escribimos MySQL-u root-p. Enter. Cuando ustedes instalaron la instalación del programa, ustedes le hicieron pusieron una contraseña, la cual deben poner en este momento. Esta es la forma 1 de ingresar. Vamos para salir, utilizamos exit y exit nuevamente. Otra forma de ingresar es la que les voy a mostrar a continuación. Botón de inicio. Vienen aquí, buscamos en nuestra versión donde está instalado MySQL y buscamos este MySQL 5.5, que es la versión que estoy utilizando, línea de comando. Ponemos nuevamente la contraseña y listo, ingresamos al programa. Vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a hacer el procedimiento de listar o mirar qué bases de datos tengo. Entonces, para ello utilizamos la sentencia choose databases y coma y como pueden observar, aquí aparece B de consultorio, que es la que vamos a crear. Lo primero que hacemos es eliminarla. Para eliminarla, utilizaremos un comando que se llama drop database y ponemos el nombre del comando, el nombre de la base de datos que vamos a eliminar, en este caso que es consultorio, punto y coma y enter. Dice que esa base de datos se eliminó correctamente y se eliminaron con 6 columnas. Esas columnas, campos que tiene, son las tablas que ella poseía. Listo, o entidades. Ahora bien, bueno, vamos a empezar de cero. En el documento que le anexo a este encuentro aparece una pequeña imagen donde nos muestra nuestra base de datos, la cual vamos a trabajar en el día de hoy. Primero, tenemos que darle un nombre a nuestra base de datos, como lo vimos anteriormente. Para corroborar si la base de datos fue borrada o no, haremos nuevamente el comando show, que es como para verificar que nos muestre visualmente. Show databases y miramos. Vean que acá no aparece B de consultoría, que arriba no los muestra. Listo. Entonces, vamos a empezar desde cero a crear nuestra base de datos. Primero, tenemos la opción Create Database. Vamos a crear una base de datos y vamos a poner el nombre BD Consultor. Enter. Listo, hemos creado nuestra base de datos. Después de crear nuestra base de datos, ya nosotros vimos nuestra base de datos. Ahora procedemos a crear las diferentes tablas que nosotros tenemos, pero para ello debemos cargar. Ya la creamos, ahora debemos decirle a MySQL cuál base de datos vamos a utilizar. Para ello utilizamos la sentencia uses, damos el nombre de la base de datos que vamos a utilizar y él nos las permite usar. bd torio.com, y aquí nos dice que nuestra base de datos ha sido cargada con éxito. Listo.
Vamos a trabajar creando las diferentes tablas que teníamos anteriormente en nuestro modelo. Entonces aquí empezaremos creando, el comando create table, traduce tabla. Luego digamos que la tabla profesional. Primero escribimos la sentencia acreditable y el nombre de la tabla. Abrimos un paréntesis para indicar los campos que contiene dicha tabla. Vamos a hacerlo de una manera lineal, vamos a hacer dos formas, linealmente o sentencia por sentencia. Yo esta lo voy a hacer lineal. Voy a crear, el campo se va a llamar ID. Recuerde que hay un documento que nos habla de los tipos de datos. 9. Al ser la llave primaria, recuerden que primero ese campo no debe ser vacío. Se le dice que es no null. Como es la llave primaria, yo le tengo que decir a SQL que es la llave primaria, entonces escribo primary key para indicar que es llave primaria y que este campo lo voy a poner que sea llenado solito. Entonces pongo auto incremento. Cuando termino de digitar mi campo, ingreso opción, voy a poner también el nombre, voy a llamar nombre, digo que es un tipo carácter, voy a utilizar la varchar, digo tamaño, que es de 50 posiciones o caracteres, y que este tampoco debe ser. Nombres, no debe ser nulo. Voy a utilizar apellidos, que también va a ser un varchar. Voy a utilizar un campo que se llama tarjeta profesional. Los campos no pueden, como ustedes saben, las variables de los campos no deben tener espacio, entonces coloco un rayito al piso para poner y digo que es un varchar de 10. Cierro el paréntesis con que inicialmente y punto y coma. Listo. Esperemos que todas las instrucciones hayan sido dictadas correctamente y enter. Correcto. Así vamos a crear las demás tablas, cada una de ellas. Ahora vamos a crear la tabla que se llama especialidad. Abrimos paréntesis. Voy a hacerlo de manera diferente esta vez. Voy a decirle ahora que me cree el ID entero. Y a este le voy a poner que sea autoincremento. También va el cambio nombre. Varchar de 100. Y no quiero que sea vacío.
Este va a ser un varchar de 6. Como pudieron observar, no dije cuál era la llave primaria. Entonces yo puedo hacer aquí una sentencia que diga primary key y digo que mi llave primaria es el campo ID. Cierro paréntesis inicial y punto y coma. Enter 10. Ahora vamos a crear el campo consultorio. Digo nombre. Listo, cierro paréntesis inicial. Consultorio. Digo que la ID es de 2 posiciones, no nulo, primero que yo te incremento y el nombre va a ser de 50. Correcto. Ahora creemos las dos otras tablas que parece que es. Fecha. Time. Time. Como ustedes observaron, esta tabla tenía una relación con otras tablas, la cual vamos a crear primero los campos. ID de consultorio. Recuerden que si la vamos a relacionar tienen que tener el mismo tipo y si son numéricos tienen que tener la misma cantidad de caracteres. En este caso, recuerden que el arriba consultorio tiene una ID de 2, entonces es un entero de 2 posiciones y no debe ser nulo porque se tiene que relacionar con la tabla. También tiene una relación con el profesional. Recordamos que aquella tabla era un entero de 9 posiciones.
también debe ser no nulo. Y ahora ponemos ID paciente, que es la otra relación que tiene. Este va a ser un entero de 9. Tampoco debe ser vacío. ¿Listo? Ahora vamos a hacer las relaciones. Si hemos visto el tutorial, hemos creado tres tablas. Dos tablas anteriormente. Especialidad y consultorio. Entonces los vamos a relacionar con ese inicialmente. Entonces escribimos fore IGN, perdón. Ok, es decir, ya es foráneo. Y ahí, en esta parte, vamos a llamar los campos que creamos en esta tabla. Consultorio. Cerramos el campo. Y decimos, lo vamos a referenciar, utilizamos la sentencia referencias con la tabla consultorio. Con el campo, esa tabla que se llama ID. Listo. Coma. De nuevo vamos a relacionar con el otro. IGN. Ok. ID. Y de profesional. Con la tabla profesional. Como este es el último campo que vamos a referenciar, cerramos nuestra paréntesis inicial y punto y coma. Listo. Bueno, ahora vamos a crear la tabla que se llama pacientes. Ahora vamos a crear la tabla pacientes. ID, posiciones, identificación. Nombre. No. Edad. Y fecha de nacimiento.
Correcto. Como puedes dar cuenta, nosotros hemos creado la tabla pacientes, pero ahora vamos cuando creamos la tabla de profesional, esta tiene una relación con especialidad, la cual vamos a hacer ahora. Tendríamos que primero crear eso. Entonces, para ello utilizaremos el comando alter table. Decimos el nombre de la tabla, que es profesional, la que vamos a crear, modificar. Decimos que añade una columna. Column ID. Especialidad, que es entero. Listo. Agregamos también que esta tabla se le va a modificar con malla de foráneo. Recuerden que esto va entre paréntesis. Cerramos el paréntesis. Lo referenciamos. Listo. Decimos con qué campo. Y cerramos. Ahora vamos a mirar cómo quedó la tabla de profesional. Para ello utilizaremos, después de haber modificado la tabla, ahora veremos cómo quedó la estructura de la tabla. Cuando la creamos inicialmente, la creamos con el campo ID, nombre, apellido y tarjeta profesional. Ahora, con la modificación que hicimos anteriormente, se le creó y especialidad y que no es nulo y que es una llave foránea. Muy bien. Listo. Ahora vemos cómo está creado, cómo fueron las sentencias, cómo se creó esta tabla. Para ello utilizaremos un comando que ya vimos que es show, que nos muestre cómo se creó la tabla profesional, cómo quedan las instrucciones de esa tabla ahora. Y ven que nos muestra todas estas instrucciones, cómo se creó la tabla profesional. Ahora, para ello, vamos a montar la tabla, vamos a hacer una pequeña alteración a la tabla citas, porque cuando la creamos todavía no existía la tabla pacientes. Ahora vamos a hacer una modificación a la tabla de citas. Alter table citas, ¿cierto? Decimos que vamos a agregar una llave foránea que va a ser ID pacientes, cerramos, referenciados, paciente, con el ID de paciente.
Listo. Correcto. Ahora veamos cómo fue creada la tabla de citas, cómo quedó la tabla creada de citas. Utilizamos el comando show que utilizamos anteriormente, create table, citas. Nos muestra todos los campos y nos dice que hay unos contras, que decir los que se crean con las tablas. Muy bien. Resulta que en la base de datos hay una pequeña modificación. Ya los campos no van a tener nombres largos como tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, sino abreviados. Entonces debemos hacer una última modificación a la tabla de paciente, la cual vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer un cambio, consultamos la sentencia chain, decimos qué tipo, va a ser cambiado por tipo, va a ser un varchar de 2 posiciones, no nulo, listo. Correcto. Veamos cómo quedó nuestra tabla de paciente. Describe paciente, coma y listo. Vean que ya no aparece sino de 2 posiciones. Bien. Ahora también vamos a hacer un cambio en el nombre que aparece número de identificación, lo vamos a poner por número identi. Es otro cambio que nos pidieron en la base de datos, también lo hacemos de la misma manera, alter table paciente change número guión bajo identificación lo vamos a cambiar por n guión bajo ident, que va a ser un varchar más cortico, no de 50 como está anteriormente, sino de 15. No debe ser vacío. Listo. Correcto. Hicimos ese cambio. Para verificar que quedó correcto, pues vamos a escribe y le ponemos la tabla paciente. Mire que se ve reflejado número idéntico, ahí se llama de 15. Muy bien. Ahora vamos a crear una nueva tabla que se llame horario. Como queremos que la anterior, la tabla que se llame horario. Abrimos. Digamos que va a tener un ID. No nulo. Va a
hacer la llave primaria, por eso primary key. Nombre, varchar cuenta, que no sea nulo. Listo. Y vamos a crear la relación. Ore, n, que cerramos y correcto. Vamos a mirar cómo está creada la tabla. Esto que voy a aplicar a continuación es cómo vamos a mirar la tabla porque necesito contarles algo. Miren cómo fue creada la tabla de horario. Resulta que pasa que para nosotros eliminar una referencia, porque esta tabla no tiene esa referencia, usted debe eliminar para ello se hace de la siguiente manera. Hace alter cerramos la tabla de que yo la quiero escribir at the table horario drop que vimos anteriormente que para decimos que vamos a eliminar tenemos que decir exactamente este que está aquí que es horario bajo ib fk-1 y enter. Fue eliminado de manera correcta. Veamos ahora cómo está creada la tabla nuevamente, con la estructura de la tabla con show. Como me faltó aquí, listo. Ya que vemos todo cómo está creada la tabla. Ya no aparece la unión. Ahora por último eliminaremos la tabla horaria. Le ponemos drop table
horario, punto y coma, fue eliminada de manera correcta. Ahora le decimos que nos muestre la tabla para constatar que fue eliminada. Tables, punto y coma, y nos muestra las tablas que fueron creadas. Con esto termino la instrucción. Necesito